Según los partidarios de la teoría de conspiración del tema ufológico, el Caballero Negro es un satélite alienígena que ha orbitado la Tierra durante 13.000 años 754. Sin embargo, el objeto misterioso es probablemente una mezcla de varias historias desconectadas, según manifestó Martina Redpath, especialista de soporte del planetario Armagh en Irlanda del Norte 754. El Caballero Negro es el resultado de una mezcla de historias sin relación alguna entre sí. Reportes de observaciones científicas inusuales. Autores promocionando ideas poco convencionales. Satélites espías clasificados y personas dejando volar la imaginación al ver las fotos. Esos ingredientes se cortaron, se salpicaron y se mezclaron en Internet para convertirse en una poción mítica inconsistente y confusa. 5. El origen de la leyenda del Caballero Negro es a menudo explicado como procedente de la escucha de radiofuentes naturales extraterrestres durante los experimentos de radio de 1899 de Nikola Tesla, 8 y ecos con un alto retraso oídos por primera vez por un radioaficionado Jorge Nelsen Oslo, Noruega en 1928, 9. De acuerdo al Daily Express, los ruidos de 1899 y 1928 permanecen en el misterio, pero las posibles causas no se incluye a ningún satélite alienígena, de acuerdo a los científicos. 4. En 1973, el autor escocés Duncan Lunan analizó ecos de radio con gran retraso recibidos por ALS y otros, y especuló que podría tratarse de una sonda alienígena de 13.000 años de antigüedad, situado cerca de la estrella Epsilon Bootis. Posteriormente, Lunan retiró sus conclusiones, admitiendo que cometió un gran error caracterizando sus métodos como no científicos. 754. En 1954, los periódicos difundieron historias citando una declaración del investigador ufológico Donald Keough aclarando que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reportó 2 satélites detectados en órbitas cercanas a la Tierra. En ese entonces, no existía tecnología para lanzar un satélite. Sin embargo, los escépticos afirman que Keough había estado promocionando un libro de ufología en ese tiempo y que las noticias habían sido escritas probablemente en un estilo irónico y que no tenían el propósito de ser tomadas en serio. 754. En febrero de 1960, la revista Time reportó que la Armada de los Estados Unidos había detectado un objeto oscuro que se sospechaba que era un satélite espía en órbita de la Unión Soviética. No obstante, un artículo de seguimiento confirmó que el objeto era los restos del satélite Discoverer octavo de la Fuerza Aérea que se extravió. 7-10-4. En 1963, el astronauta Gordon Cooper reportó un supuesto ovni durante su 15ª órbita en el Mercury 9 que fue confirmado por las estaciones de seguimiento. Sin embargo, los críticos dijeron que no había evidencia de lo que realmente pasó. 7-4-5 Según el autor escéptico Brian Dunning, explicó. La historia apareció en cada libro de ufología sobre el caso del Caballero Negro, pero no hubo registro de la NASA de tal cosa, ni del personal de la estación de radio ni de cualquier fuente contemporánea. Es una moderna invención de escritores. En febrero de 1960, astrónomos de todo el mundo seguían la trayectoria del Sputnik I, que ya se encontraba en órbita, cuando de pronto detectaron un objeto que estaba pasando frente al Sputnik haciéndole sombra. El objeto tenía 2 características que lo hacían particularmente interesante. Primero, parecía llevar una órbita polar en lugar de seguir las líneas del Ecuador y hasta ese momento ni USA ni la Unión Soviética tenían satélites que hicieran ese tipo de trayectoria, y segundo, el objeto era tan grande que era imposible que hubiera sido lanzado desde la Tierra con los cohetes que había en la época. En marzo 7 de 1960, la revista Time publica un artículo reportando que el nuevo sistema de radar de USA, que posteriormente pasaría a hacer parte del NORAD, había detectado un objeto extraño en el cielo que posteriormente había sido identificado como un pedazo de un satélite fallido norteamericano, siendo esa la explicación oficial. El primero en tomar una fotografía del objeto fue el Dr. Luis Corrales del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, quien fotografiaba el Sputnik cuando el objeto se atravesó, pero debido a su precario sistema de fotografía el objeto no se pudo ver bien. Pero en septiembre del mismo año la empresa de aviación Grumman con sede en Long Island, NY logró tomar una fotografía mejor del objeto. Gordon Cooper fue uno de los primeros norteamericanos en el espacio, uno de los 7 pilotos del proyecto Mercury que puso los primeros astronautas en órbita. En una de sus misiones, llamada Flight 7, Cooper reporta el avistamiento de un extraño objeto de color verde oscuro en una posición cercana a la aeronave. Una de las estaciones de rastreo en Australia logró captar dicho objeto en radar por unos instantes e incluso la cadena NBC reportó el incidente. Pero al llegar a tierra,
la NASA anunció que una falla eléctrica de la aeronave había causado niveles elevados de dióxido de carbono, lo que habría producido alucinaciones en Cooper. Cooper nunca más habló sobre lo sucedido, pero estaba convencido de lo que había visto y de la presencia de objetos extraños en el espacio, hasta tal punto que eso lo puso en malos ojos de sus superiores, que impidieron que fuera parte del proyecto Apolo. Yuri Gagarin en uno de sus viajes también reportó haber visto un objeto similar. Así que, aunque todo el programa Discoverer era una pantalla, los lanzamientos y los resultados reportados en los periódicos en el momento eran de hecho correctos en lo que respecta a lo que se desclasificó más tarde. La cámara corona de bordo del Discoverer octavo se perdió exactamente como se informó en los 1,960 periódicos, y sus cubiertas, y su órbita excéntrica, también fueron correctamente reportados. Muchos se preguntan qué fue lo que Gordon Cooper vio desde el Mercurio 9, y que fue corroborado por todos los operadores de radar. Según el propio Cooper, que falleció en 2004, lo que vio no era nada en absoluto. Gordon Cooper dijo haber visto muchos ovnis durante su carrera de vuelo. Siempre fue inflexible acerca de una flota de ovnis que dice que voló por encima de él mientras estaba estacionado en Alemania, aunque nadie más informó haber sabido de ello al respecto. Pero Cooper también está convencido de que el ovni del Mercurio 9 es una fabricación completa de autores de libros fantasiosos sobre naves extraterrestres. Cooper ofreció todas las transcripciones, incluyendo sus propios originales, como prueba de que nunca se informó de tal cosa durante su vuelo. La historia aparece en casi todos los libros de ovnis sobre el caso del Caballero Negro, pero no hay ningún registro de tal cosa en la NASA, desde el personal de estaciones de radar, ni de ninguna fuente contemporánea. Es pura invención de los escritores modernos 9. Así que todo se reduce al vuelo STS-88 del Endeavour y sus sorprendentes fotografías de una nave espacial. Ahora bien, existe un montón de cosas mal con esta parte de la historia. En primer lugar, el transbordador siempre volaba en una órbita semiecuatorial, al igual que la Estación Espacial Internacional. Un objeto que pase en una órbita polar habría pasado demasiado rápido para ser visible, y sin duda demasiado rápido para poderle tomar fotos de alta calidad. Durante una de las actividades extravehiculares, de los astronautas, una manta térmica se perdió y se alejó, color plateado en un lado y negro por el otro. Fue fotografiada ampliamente. Se arrugó y tomó una forma extraña. Pero, por desgracia para la leyenda y afortunadamente para los astronautas, simplemente no era un satélite extranjero ni alienígena.